Amén. Que el Señor nos bendiga. Un saludo para mis hermanos de la Iglesia Segunda de San Miguel. Primero que nada, pedirle disculpas porque la predicación del día de hoy va a ser solamente en audio, debido a algunos arreglos que se están haciendo en mi casa. No tengo un lugar donde grabar, así que esperemos que sea la última vez que la tengamos que grabar solo en audio. Y la palabra del Señor el día de hoy se encuentra en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Mientras usted busca una Biblia, recuerde siempre tener la Biblia a su lado. Hace algunos días, en uno de mis caminatas típicas por aquí por el barrio, para tratar de desestresarme un poco, vinieron a mi mente algunos versículos del libro de Malaquías que yo había leído anteriormente. Esos versos que dicen en el capítulo 3: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Estaba yo en uno de esos días en que las cosas no salen como uno espera, o simplemente no salen debido a las circunstancias de la vida de cada persona, y venían a mi mente esos versículos, meditando en las circunstancias de la vida. Como le dije, son palabras del libro del profeta Malaquías. Ese mismo día yo llegué a mi casa a leer los versos que he leído anteriormente, leí el capítulo y leí el libro completo, y me encontré con un libro tremendamente actual, con un mensaje potente, con un mensaje actual y poco conocido por los hermanos. Es por eso que hoy he decidido, o me he propuesto hablar un poco acerca del libro de Malaquías. Pero en toda esta lectura que realicé me di cuenta que para entender los versículos que yo les cité anteriormente es necesario entender todo el contexto del libro de Malaquías. Es por eso que la palabra el día de hoy se encuentra en Malaquías 1, sus versículos del 1 al 5, que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Que el Señor bendiga la palabra leída el día de hoy. Siempre que yo predico, si usted se ha dado cuenta, yo trato de contextualizar un poco la parte que voy a meditar, a reflexionar de la palabra. Yo creo que es tremendamente importante saber quién escribe el libro, en qué contexto, en qué tiempo escribió el libro, para poder entender el mensaje, para poder entender la amplitud del mensaje que lleva consigo. Y usted se preguntará, ¿quién es el profeta Malaquías? Muchos de los estudiosos han señalado que en realidad este libro es escrito por una persona que no dio su nombre real, sino que más bien escribió bajo un seudónimo, el de Malaquías, ya que en hebreo Malaquías significa mi mensajero. Algunos también lo traducen como mi ángel. Otro argumento para las personas que dicen que es un seudónimo y no un nombre, es que si usted busca en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no va a encontrar a ninguna persona que ocupe el nombre de Malaquías, salvo este libro de Malaquías. Pero ciertamente, a fin de cuentas, no se descarta, y es la mayoría de los
estudioso de la Biblia es que su nombre realmente era Malaquías, así que producto de que no era tan común, no teníamos otros. Por otro lado, el profeta Malaquías escribe a mediados del siglo V a.C. Es contemporáneo de Nehemías y de Esdras. De hecho, los problemas que describe Malaquías son parecidos a los que Nehemías y Esdras nos cuentan en sus libros. Había comenzado su ministerio cuando el templo y los muros estaban ya reconstruidos, pero el pueblo comenzaba a desanimarse, ya que las condiciones del pueblo no cambiaban. Seguían bajo el dominio de los medopersas. Los pueblos que les hicieron daño en la antigüedad volvían a reconstruir sus ciudades y las promesas del Mesías parecían no cumplirse, ni siquiera estar cerca de cumplirse. Ese es más o menos el contexto histórico en que el profeta Malaquías nos escribe. Y si se tuviera que poner un nombre a esta primera parte del libro de Malaquías, podríamos decir que es el amor por Jacob. Jacob representando a todo lo que es el pueblo de Dios, al Israel antiguo. Y el libro de Malaquías comienza con la palabra profecía. Profecía de la palabra de Jehová por Malaquías. Contra Israel por Malaquías. Y es interesante notar que la palabra hebrea que se utiliza para nombrar profecía también se puede nombrar como carga. Podríamos entender que Dios puso una carga en el profeta, un peso en Malaquías. El mensaje profético de Dios para el hombre es una verdadera carga, que el hombre, como lo vemos en muchas veces en la Biblia, vemos que el hombre no quiere llevar ese mensaje, no quiere llevar esa carga de Dios. Y el mensaje de Dios a través de Malaquías, o la carga que Dios pone en Malaquías, comienza con una tremenda aseveración de Jehová. Yo los he amado, dice Jehová. Dicen los primeros versículos del libro de Malaquías. Y basta con solamente una frase para desatar la ira de Israel, quien responde en un tono un tanto irónico: ¿en qué nos has amado? Jehová dice: yo os he amado, y el pueblo responde: ¿y en qué nos has amado? Tal vez para muchos de nosotros las afirmaciones de Israel sean un tanto incomprensibles, y como los profetas menores no son libros muy conocidos, la mayoría de nosotros quizás no se los sabe de memoria, y nos cuesta bastante encontrar ciertos libros de los profetas menores. Ni tampoco están ordenados en forma cronológica. Entonces es bueno hacer una recopilación breve de la historia de Israel para poder entender qué pensaba el pueblo en esta época, qué es lo que lleva al pueblo de Israel a decirle a Jehová: ¿en qué nos has amado? Y Moisés nos cuenta en el libro del Génesis que Dios hizo una promesa a Abraham, que su descendencia, o de su descendencia bien digo, haría una gran nación, por medio de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Sus descendientes más próximos, Isaac y Jacob, no vieron el cumplimiento de esta promesa. De los hijos de Jacob se formaron las 12 tribus que darían forma a Israel. Luego de la esclavitud y del éxodo, entrarían y se asentarían en la tierra prometida. Hasta la muerte de Moisés, fue Josué quien guió al pueblo. A la muerte de este, gobernó Dios su pueblo por medio de jueces y profetas, hasta que el pueblo, mirando a las naciones que lo rodeaban, pidió un rey. Dios entonces entregó un rey a Israel, conforme a sus deseos, pero no al deseo de Dios. A la muerte de Saúl, el rey que Dios pone conforme al corazón de Israel, Dios pone a David en el trono y le hace una promesa. David, un hombre conforme al corazón de Dios, Dios le promete que su descendencia reinaría por siempre sobre Israel y que de su linaje nacería el tan ansiado Mesías.
Salomón es quien asume posteriormente a la muerte de su padre, y producto del pecado de Salomón que podemos leer en el libro de Crónicas y en los libros de Reyes, Dios manda un juicio a Israel y divide el reino de Israel, el reino que había estado unificado desde Saúl. Tan solo dura 120 años unido, y Dios divide el reino entre unas tribus en el norte, al cual se le llamó Israel o reino de Israel del norte, y unas tribus con Judá al sur, al cual se le llamó el reino del sur, Israel del sur, o simplemente se le llamaba Judá. Y lo que viene después en el reino del norte es un inventario de reyes malvados tras reyes malvados, hasta que Dios envía un juicio y los asirios se llevan a la cautividad al reino de Israel del norte. Y el panorama no es mucho mejor en el reino del sur. Solo hay algunos reyes que intentan, sin éxito, claramente volver al pueblo, a Dios. Luego el reinado de Josías, quien había hallado gracia ante los ojos de Dios y quien se había arrepentido ante Dios, pero quien no había logrado que el pueblo se arrepintiera ante Dios, los babilonios se llevan cautivos a Israel. Primero a los príncipes de Israel, luego a los intelectuales de Israel y posteriormente y al final se destruye todo Israel del sur, el templo, los muros, y no queda mucho en lo que anteriormente había sido el reino de Israel. Pero Dios, juntamente con el juicio, les prometió que el exilio solamente duraría 70 años y posteriormente ellos podrían volver a su tierra, a reconstruir los muros y a reconstruir el templo. Y si leemos los libros de Esdras y de Nehemías, nos daremos cuenta que Dios cumple su promesa y su pueblo vuelve a su tierra, reconstruye el templo y los muros. Pero una cosa importante es que la gloria de Israel, de Jerusalén y del templo de Salomón nunca volvieron. Parece a los ojos del pueblo que Dios no volvió con ellos del exilio. Entonces, ¿cómo es posible que Dios diga, yo los he amado? Pensaría un hebreo de la época de Malaquías. No sé si con este relato puede entender más o menos cuál es el contexto en el que se encuentra Israel. ¿Por qué Israel dice en qué nos has amado? Y agreguemos otra variable más. El ejemplo que se toma en los versículos siguientes del libro de Malaquías es tremendamente importante. Los amalecitas, a lo que Malaquías llama Edom, vuelven del exilio a la región de Edom, porque ellos también, posteriormente a que Israel, al reino del sur, había sido exiliado, ellos también fueron exiliados. Pero ¿quiénes son los amalecitas? La Biblia nos relata que Amalek es nieto de Saúl y él es padre de los amalecitas que vivían en ese momento en Edom. Durante siglos Israel y Edom han sido enemigos e incluso cuando los israelitas estaban siendo llevados al exilio, cuando estaban siendo atacados, cuando se estaban viendo sobrepasados, los amalecitas no ayudan a Israel, sino que por el contrario atacan a Israel y a los pocos judíos que pueden escapar los asesinan y también ayudan con la destrucción eh, de Israel. Y si usted puede leer el libro del profeta menor Abdías, se va a dar cuenta el juicio de Dios había caído sobre Edom por haber hecho esto, por haber, como dice Abdías, haberse reído de su hermano. Recuerde que Jacob es el padre más cercano de Israel y Esaú el padre más cercano de Amalek. Por tanto, dice el libro de Abdías, por haberte burlado de tu hermano y no haberlo ayudado. Dios había decidido que Amalek sería destruido. Entonces para los judíos era tremendamente contradictorio que Amalek, que Edom estuviera volviendo a reconstruir. ¿Qué es lo que se preguntaban los israelitas? ¿Cómo puede ser que
Edom esté nuevamente reconstruyéndose igual que nosotros. Podíamos ver en el relato entonces cuál era la diferencia entre Jacob y Esaú. ¿Cuál era ese amor que Jehová estaba declarando a su pueblo? Si el pueblo que los había atacado, si el pueblo que también Dios había declarado juicio, se estaba reconstruyendo al lado de ellos. Y Dios les recuerda en los siguientes versículos que Él había amado a Jacob y había aborrecido a Esaú. Dios enrostraba a su pueblo que desde la época del Génesis había amado a Israel, que desde ese tiempo Dios hacía el bien a su pueblo a costa de cualquier otro pueblo. Y no es que Dios literalmente haya aborrecido a Esaú en el sentido en que nosotros podemos aborrecer a una persona. No, hermano, Dios no es humano, no tiene emociones humanas como nosotros las tenemos. El amor de Dios es perfecto, no como nuestro amor que es imperfecto. La ira de Dios es justa y no como nuestra ira que es injusta. Lo que Dios a través de Malaquías nos quiere mostrar es que tan grande es el amor de Dios para su pueblo, que para quienes no son pueblo suyo es aborrecimiento. Dios eligió a Israel para hacer bendición a todas las familias del mundo, y ese amor para con Israel era aborrecimiento contra los pueblos que no eran pueblo de Dios. Como dice Pablo en el libro de Romanos sobre esta elección de Jacob por sobre Esaú. Entonces diremos que hay injusticia, y el mismo Pablo en su forma característica responde: de ninguna manera, porque como está escrito, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No hay injusticia en la elección soberana de Dios de Jacob por sobre Esaú, porque la verdad Israel no era un pueblo que tuviera gran atractivo para un rey que buscara gobernar una gran nación, sino que Dios había escogido a Israel por su solo amor, por el solo amor a los descendientes de Abraham, su amigo, a quien le hizo una promesa de hacer una gran nación, no solo para bendecirlos a ellos, sino que además para bendecir a todas las familias de la humanidad. Pero Israel nunca entendió que el amor de Dios estaba sobre ellos por pura misericordia y no que ellos lo veían, que tenían algún atractivo para ser el pueblo de Dios. Dios intentaba hacer ver a su pueblo que el juicio que contra ellos había venido tenía como único motivo el amor de Dios para su pueblo, que este juicio había sido la consecuencia de su pecado, que era el cumplimiento del mensaje de los profetas, tal como Dios había determinado. Pero tampoco entendían que ese juicio que se hizo en amor solamente tendría el plazo de 70 años y que este tiempo limitado podrían volver a su tierra como lo hicieron. En cambio, como dijimos anteriormente, el juicio de Dios sobre Israel es por amor. En cambio, el juicio de Edom es un juicio de destrucción. Es una venganza divina, como puede interpretarse del libro de Abdías. Es una venganza de Dios contra el burlador de su pueblo, contra los descendientes de Esaú que buscaron hacer mal a los descendientes de Jacob, que se rieron cuando estaban siendo llevados a la cautividad, que a los pocos que lograron escapar los mataron. Ese era el juicio de Dios. Es por eso que Dios confronta a su pueblo en los versículos 4 y 5 del capítulo 1. Les dice: cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel.
Y es maravilloso ver que la historia secular, se pone de parte del Señor en todas las circunstancias. Si usted va y toma un comentario bíblico, todos ellos van a hacer relieve en la verdad del cumplimiento de esta profecía. Fue en esta misma época cuando un pueblo llamado Nabateos, un pueblo de origen ismaelita, atacó y destruyó a Edom. Los pocos sobrevivientes de Amalek son obligados a huir hacia Idumea, y hasta el día de hoy no hay ninguna amalecita en el monte de Saúl. Como Jehová lo dijo, sus ojos lo vieron. Los ojos del pueblo que acusaba a Dios vieron el juicio de Dios y el cumplimiento de su pacto. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre ha amado a su pueblo con tal amor que aborreció a aquellos que no eran su pueblo. Dios siempre dignificó su pacto. Dios siempre ha sido fiel. Somos nosotros, hermanos, quienes no hemos sido fieles a Dios. Somos nosotros los que no hemos cumplido con su pacto y somos nosotros los que no hemos amado a Dios. La Biblia nos habla de un amor tan grande de Dios, no solo para con Israel, sino que para con toda la humanidad. Dios no solo quería bendecir a un reducido número de descendientes de Abraham, sino que Él quería bendecir por medio de Abraham a toda la humanidad. De eso también nos habla el Evangelio del apóstol Juan, en el versículo más conocido de la Biblia. Fue solo el amor de Dios quien lo llevó y lo movió a proveer salvación para el mundo, a tomar la iniciativa para salvar a un mundo que no podía salvarse solo y que le había dado la espalda desde el momento en que lo creó. Dice el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor de Dios nos dio salvación, pero el pecado y la indiferencia del hombre con Dios lo condenó. El mismo Juan, unos versículos más adelante, nos dice: y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vemos en el libro de Malaquías un resumen de lo que es la historia de Israel. Una historia de un pueblo que se victimiza por, según ellos, un Dios que no cumple su pacto. Y un Dios que los ama profundamente y que reproche tras reproche el Señor les muestra con pruebas, con hechos, con profecía, que de vez en vez Él ha cumplido su pacto, que jamás se ha apartado de Él y que las consecuencias del pecado de la humanidad traen la destrucción para su pueblo. No porque Dios los destruya, sino que porque el pecado, como dice aquí, la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Demos gracias a Dios por este bendito amor que tuvo con Israel y que tiene hoy con aquellos que buscan su rostro. Ese amor inquebrantable que Dios ha puesto en nuestra disposición, como dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? La conclusión lógica que Pablo nos dice es que nada nos puede separar del amor de Dios. Así como el amor de Dios estaba presente con Esaú, está hoy presente con la iglesia. Espero que el Señor los bendiga, que puedan haber entendido el mensaje de hoy, de esta reflexión o devocional, como quieras llamarlo, y que les sea de gran bendición. Me invito a orar para terminar este servicio. Padre bendito Dios del cielo, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por poder estar un día más, Señor, con mis hermanos, compartiendo sobre las Escrituras y sobre tu mensajero, Señor, y sobre tu gran amor. Gracias, Padre bendito, por entender que siempre, Señor, has dignificado tu pacto. Siempre tu mano ha estado extendida para con tu pueblo, Señor. En la antigüedad con Esaú y hoy, Señor, la actualidad con tu iglesia.
que aun cuando, Señor, nuestra manera insolente de creer que no nos has amado, tu palabra nos dice que siempre nos has amado, Señor, que nosotros siempre hemos huido de ti. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Danos, Señor, tu espíritu para poder entenderla y que está acá bien en nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.